Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final, y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas, este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe, está sucediendo en Europa, esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. En las siguientes conferencias vamos a hablar sobre Daniel capítulo 11. Esta parece ser una de las profecías más complejas de la Biblia. Hay poca gente que se atreve a aventurarse en este terreno. Pero creo que vemos la culminación de los eventos descritos en estos capítulos. No tengo la intención de exponer versículo con versículo el capítulo 11 de Daniel, pero vamos a tratar con la profecía y ver si podemos obtener una imagen general, y luego trataremos con el cumplimiento según se desarrolla en el mundo actual. El Rey del Norte, primera parte. Nuestro texto para esta serie es Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos por él. Una vez más, tratamos con un conflicto. Y el campo de batalla es tu mente. Y las decisiones que vamos a tomar van a tener consecuencias eternas. Aquí hay una cita de los testimonios. Satanás es un diligente estudiante de la Biblia. Así que ¿deberíamos ser nosotros diligentes estudiantes de la Biblia? Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que viva en la tierra cuando se combinen la gloria celestial y la repetición de las persecuciones pasadas. Vivimos tiempos muy serios. Ellos andarán en la luz procedente del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra se mantendrán constantes. Y Satanás, rodeado de sus ángeles y afirmando ser Dios, hará toda clase de milagros para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. El pueblo de Dios no hallarán su seguridad en la realización de milagros, porque Satanás falsificará los milagros que serán hechos. El probado y examinado pueblo de Dios hallarán su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, de 12 a 18. Ellos tienen que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Esta es la única base sobre la cual pueden resistir con seguridad. Aquellos que han quebrantado su pacto con Dios estarán ese día sin Dios y sin esperanza. Esto es exactamente lo que dijo Martin Luther. Esto es lo que encendió la Reforma. Y creo que será también el problema en los eventos finales. No los señales y milagros y grandes acontecimientos deben convencer a uno a elegir el camino, sino el así dice el Señor. Daniel capítulo 11 es un capítulo que muchos han intentado aclarar.
Y existen muchas publicaciones que tienen sentido. Pero siempre hay algunas cuestiones que parecen no encajar de forma precisa en las profecías. Así que vamos a tomar una visión general. No quiero en absoluto tomar posición de un lado u otro. Tenemos que regirnos según los principios básicos. También yo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será más rico que todos, y por la fuerza de sus riquezas incitará a todos contra el reino de Grecia. Cuando miras estos primeros versículos, no existe ninguna conjetura. Todo es muy claro. ¿Sabes en qué año pasa esto? En el primero de Darío el Medo. Y la historia nos puede decir cuáles fueron los siguientes reyes por venir. Ahora, Ciro y Darío eran corregentes. Ciro de Persia, Darío de Media, eran corregentes. Ahora bien, si nos fijamos en estos reyes aquí y omitimos el falso Smerdis después de Cambises, que no era de la línea legítima, los 3 reyes después de Ciro y Darío, por supuesto, los corregentes, serían Cambises. Él fue el hijo de Ciro, de 530 a 522 a.C., Darío I, 522 a 486 a.C., y Jerjes, conocido también como Asuero de Esther, 486 a 465 a.C., y finalmente Artajerjes, seguido del poderoso rey del versículo 3, que vamos a ver que fue Alejandro Magno. Así que estos son los reyes de los cuales habla Daniel. Estos versículos son puramente históricos. Cambises, hijo de Ciro, Darío I, no confundirlo con Darío el Medo. Jerjes I, también conocido como Asuero en el libro de Esther. Y los que podemos apartar al dominio de la historia. El siguiente versículo, el versículo 3, se levantará luego un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Si seguimos el mismo razonamiento, ese sería Alejandro Magno, y cuando sea levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pues el reino de Alejandro Magno fue dividido en 4, y no a sus descendientes, porque no tuvo ninguno. Él murió joven. Ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Esta es la descripción del levantamiento del imperio griego y su final división en 4 reinos. Estos son el reino seleucida, y luego los de Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Ahora, los únicos 2 que nos interesan en esta profecía son solamente estos 2, Ptolomeo y Seleuco, porque ellos representan el reino del norte de Jerusalén, y el reino ptolemaico, que era en el sur. Así que tenemos al rey del norte y al rey del sur, y estos son los 2 reinos importantes que quedaron del imperio griego. Tradicionalmente, los versículos 5 a 39 que siguen, y que no vamos a ver verso con verso, sino que tendremos una mirada global, son interpretados como el conflicto entre 2 poderes, uno en el norte y otro en el sur, y están constantemente en conflicto entre ellos, controlando el norte y el sur. El acuerdo de los versos 5 y 6, que está sellado por el matrimonio, es considerado que se hizo entre Ptolomeo Filadelfo del Egipto y Antíoco II Teos de Siria,
que se casó con la hija de Ptolomeo. Estos versículos se interpretan en muchas formas y la gente intenta encajar muy particularmente reyes y reinas, etc., para resaltar el conflicto. Pero hay muchas diferencias entre las distintas interpretaciones, así que se vuelve un poco confuso. Sin embargo, la imagen en general es bastante clara. Respecto al asunto de la hija, Teos se casó con la hija de Ptolomeo, Berenice, un acuerdo que se volvió amargo cuando Berenice fue asesinada. Los versículos 7 a 15 esbozan los conflictos entre el norte y el sur griego hasta cuando Roma es presentada en los versículos 15 y 16. Algunos interpretan bandidos de tu pueblo del verso 14 como Roma, otros introducen Roma en el versículo 16. Así que hay diferencias de opinión sobre cómo interpretar la secuencia de estos versículos. Pero no iremos allá, sino vamos al verso 16. Y el que vendrá contra él hará conforme a su voluntad, y nadie resistirá delante de él, y estará en la tierra gloriosa, que por su mano será consumida. La historia nos muestra que Roma conquistó Palestina y gobernó en la tierra gloriosa. Y él tradicionalmente es reconocido como la Roma pagana, que advirtió al rey griego Antíoco IV Epifanes a no atacar Roma. Es interesante que mucha gente quiere ver en este Antíoco Epifanes el anticristo, pero él proviene del imperio griego, que es el tercer imperio, en Daniel capítulo 7. Así que no se califica como anticristo porque el poder del cuerno pequeño sale del cuarto reino y no del tercero. Y de todo modo él no tuvo mucho poder, ya que Roma lo advirtieron y él estaba completamente sin posibilidad de hacer nada contra ellos. Así que Roma entra en la tierra gloriosa y la conquista en el año 63 a.C. Y este Antíoco Epifanes IV no es el anticristo, no puede ser el anticristo, porque no sale del reino adecuado. Ahora, en los versos 17 a 30, llegamos en el periodo de la Roma pagana y todas las intrigas consecuentes. El verso 17, pudiendo ser una posible referencia a Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, y la drama alrededor de ellos. Así que todas estas interpretaciones les puedes encontrar por allí con variaciones puntuales. Verso 17 dice: pondrá también su rostro para venir con la fuerza de todo su reino, y hará con aquel una alianza y le dará una hija de mujeres corrompiéndola, pero ella no le respaldará ni estará de su lado. Algunos quieren ver a Julio César, Cleopatra y Marco Antonio en un escenario dispuesto de alguna forma en ese versículo. Los versos 18 a 22 tratan con los sucesores. César Augusto, el que aumentó los impuestos en el tiempo del nacimiento de Cristo. El texto se refiere a un recaudador de impuestos. Y Tiberio César, un hombre infame, verso 21, ante quien el príncipe del pacto será quebrantado. Y Cristo, por supuesto, fue crucificado bajo su gobierno. Por lo tanto, eso parece encajar a la interpretación literal de estos versos. Allí está la cabeza de Tiberio César, y el príncipe del pacto fue quebrantado en su tiempo. Por lo tanto, ese es el tipo general de la exégesis que la mayoría de la gente hace de estos versos. Ahora vamos a ir a algunos otros. Algunos comentadores relacionan los versículos subsiguientes hasta el versículo 30 a las intrigas romanas hasta llegar a la destrucción de Jerusalén por Tito. Y otros otra vez empezaron a introducir el cuerno pequeño del poder papal en el versículo 21, haciendo del hombre infame y el hombre del pecado.
Así que pueden ver las diferencias que uno dice esto y otro aquello. Hay una tendencia general, pero ¿cuán cerca podemos llegar a la interpretación absoluta? Y aplican los versículos a las cruzadas. Lo que podría decir con certeza es que la Roma pagana se convirtió al cristianismo paganizado en la época de Constantino y se entenderá con los que abandonan el Santo Pacto, según leemos en el versículo 30, última parte. Pero a partir del verso 31 en adelante tenemos los versos con un muy distinto sabor religioso. Vamos a leerlo. Y se levantarán brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitará el sacrificio continuo. En original no es así. Y pondrán la abominación desoladora. Ahora el santuario, eso tiene una connotación religiosa, así que entramos en un conflicto religioso y pondrá la abominación desoladora. Y Jesús se refirió a eso, así que ahora estamos tratando con un poder religioso que es contrario a Cristo. Así que a partir de aquí este poder se refiere a un conflicto religioso político y por lo tanto debe aludir a Roma papal. Así que santuario y abominación desoladora son aspectos religiosos referentes a la creación del falso sistema del culto que niega el ministerio de Cristo y es aceptado por todos los que abandonen el Santo Pacto, como leemos en el versículo 30, última parte. Así que los que abandonan el pacto, los que abandonan el camino de la Biblia, el plan de salvación, según está descrito en la Biblia, se van a aliar con este poder. Los versos 32 y 33 se refieren a la dominación papal. Muchos días son los 1260 años de supremacía papal, conforme a Daniel 11:32. A los violadores del pacto los corromperá con halagos. Así que este poder hace alianzas y tratos con las potencias que combaten y guerrean contra el pacto de Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y harán proezas. Es decir, ellos le resistirán. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo por muchos días. Este es el periodo de tiempo de persecución papal, los 1260 años de Daniel. Creo que eso es bastante claro. Los versos 34-35 pueden ser citados como referirse a la reforma. Los leemos. Cuando caerán, recibirán poca ayuda, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y algunos de los sabios caerán para ser purificados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque el tiempo fijado está aún por venir. Tenemos aquí conexiones con el libro de Apocalipsis, donde las pruebas y el blanco aparecen en las 7 iglesias, y podemos ver que se refiere a la reforma. El lenguaje es muy similar, y creo que se refiere a la reforma. Los versos 36 a 39 describen la naturaleza de este poder perseguidor. Leamos el verso 36. El rey actuará conforme a su voluntad, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Este es el mismo lenguaje que en Tesalonicenses, donde Pablo habla sobre este poder, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El mismo lenguaje que en la descripción del cuerno pequeño, que los reformadores declaran que es el papado, y prosperará hasta que sea consumada la ira, es decir, estará allí hasta el fin, porque lo que está determinado se cumplirá. Así que esta es una descripción de este poder perseguidor. El versículo 37 dice: no hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni de Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todos. Así que dará la espalda
al Dios de sus padres, no hará caso de ningún otro Dios, no tendrá ningún interés o deseo para mujeres. Muchos interpretan esto como las iglesias que desean al deseado de todas las épocas, Cristo mismo. Él no deseará eso y que pondrá en su lugar, mas en su lugar venerará al Dios de las fortalezas. Ahora, el Dios de las fortificaciones fue Nimrod, que construyó la ciudad de Babilonia y la estableció, por lo tanto, él fue el Dios de las fuerzas o de las fortificaciones. Es un símbolo de Lucifer. Dios que sus padres no conocieron, él honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Así actuará en los bastiones más fuertes con el Dios ajeno, que él reconocerá y colmará de honores, y le dará dominio sobre muchos y dividirá la tierra como recompensa. Bueno, esto es historia. El papado hizo exactamente eso. Ha decorado con oro y gloria a sus imágenes y todas estas cosas en las iglesias y dividió la tierra para obtener beneficios. El papado decidió cómo será dividido el mapa, qué parte pertenece a España y cuál es esa nación. Él dividió el mundo conforme a su voluntad. Ahora bien, esta interpretación literal que hemos visto tiene su consideración, pero hay puntos donde no puede ser exactamente preciso. Así que quisiera que miremos otro aspecto, y es un aspecto fascinante, donde este conflicto entre el norte y el sur es visto como un merismo. Explicaré esto en un momento. Esta idea es compartida también por Jacques Ducan en su libro Secretos de Daniel, y él presenta este interesante aspecto que el conflicto norte-sur del versículo 5 a 39 en su totalidad tiene que verse como un merismo y que el patrón distintivo del conflicto conduce a una fusión final de las fuerzas con un propósito común. Y el propósito común de los poderes conflictivos norte-sur, finalmente, ese propósito es la destrucción del pueblo de Dios. Y el patrón en los versículos es el siguiente: sur contra norte, norte contra sur, sin colocar los reyes en particular. Ahora miramos al patrón general, ignorando los detalles. Sur contra norte, norte contra sur, sur contra norte. Tenemos pues A, B, C. Y en la siguiente sección tenemos el reverso, CB, como si fuera una estructura quiástica. En los versículos 40 a 45, que son los últimos del capítulo, el sur ataca el norte ataca el sur, así que tenemos un componente AB. El norte ataca el norte, que es confuso en sí mismo, según veremos más adelante. En versículo 42, 43, primera parte. Luego el sur se alía con el norte, lo que significa una síntesis. Se unen, seguido de la victoria final de Dios sobre las fuerzas unidas del mal. A través de estas conferencias vamos a tratar en detalle con estos versículos y vamos a ver cómo se han cumplido en el clima político-económico del tiempo en el cual vivimos ahora mismo. Así que este es un modo interesante de mirar esto. Y algunos temas sobresalen de este escenario. Los tres temas del capítulo 11 son el conflicto entre el norte y el sur, primero. Segundo, una alianza entre el norte y el sur, que con el tiempo se desarrolla aunque existe este conflicto constante. Y tres, finalmente, el conflicto con el pueblo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de este conflicto? El propósito es crear una mentalidad colectiva en toda la humanidad para que luego alinearse
esta mentalidad colectiva, contra el pueblo de Dios. Los versículos 5 a 39 describen lo que podemos llamar antagonismo hegeliano entre dos sistemas filosóficos que tienen el mismo objetivo, que es la destrucción del pueblo de Dios y anular la verdadera adoración. Así que el problema es la adoración. Esta es una guerra con respecto a la adoración. Ahora vamos a mirar ese merismo. El merismo consiste en dos opuestos o partes contrastantes que expresan una totalidad. Este es el merismo. Aquí tenemos unos ejemplos. Salmo 89:11. El cielo es tuyo, la tierra también es tuya. Así que tenemos un extremo arriba, los cielos, y otro extremo abajo, la tierra. Dos cosas opuestas. En cuanto al mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Así que los dos extremos y todo lo que contienen pertenecen a Dios. Este es un merismo. Otro ejemplo sería: Dios conoce tu levantar y tu sentar y todo lo que ocurre entre estos. Salmo 89:12. Al norte y al sur tú los creaste. Tabor y Hermón se alegrarán en tu nombre. El norte y el sur son su dominio y todo lo que hay entre ellos. Este es un merismo. Ezequiel 21:3. Y dirás a la tierra de Israel: así dice Jehová, he aquí yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Este es un merismo, abarcando todo. Pues este es un merismo, y si consideramos al rey del norte y del sur como un merismo, entonces existe un todo entre ellos, y si ellos hacen una alianza, entonces ese todo entra en esta alianza en conflicto contra Dios. Daniel 11:27 nos indica que todos esos reyes son opuestos y en conflicto o en conflicto aparente. Y hay algo más que eso, porque dice en el verso 27, y el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, sentados a la misma mesa, solo se dirán mentiras, mas no servirá de nada, porque el fin será al tiempo señalado. Mirando estos versículos como una forma de merismo, no niega la interpretación literal que tenemos, sino que solo añade otra dimensión. Y es fascinante. Vamos a mirar algunas de las acciones del rey del norte. Daniel 11:32. A los violadores del pacto los corromperá con halagos. El rey del norte intenta hacer una alianza con todos los que están contra el pacto de Dios. Él es el anticristo e intenta reunir a todos. Mas el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y harán proezas. Ellos le van a resistir. Continuamente tenemos a estas dos fuerzas opuestas en la tierra. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojos, por muchos días. Este poder tiene un único propósito, que es la eliminación de la verdadera adoración. En el conflicto final con este poder, el pueblo de Dios enfrentará una fuerza que no tiene otra intención que eliminarlos. Y el rey hará conforme a su voluntad. Verso 36. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo que está determinado se cumplirá.
Aquí está el poder del cuerno pequeño, que se exalta a sí mismo, que pretende ser Dios, que está sentado en sus catedrales pretendiendo ser Dios. No hará caso del Dios de sus padres, ni del amor de las mujeres, ni de Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por encima de todos. Mas, en su lugar, venerará al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, Él honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Así actuará en los bastiones más fuertes con el Dios ajeno. Así que este poder está usando una religión falsa para reunir a todas las religiones de la tierra en su patio. Creo que esto resulta muy claro de estos versículos, que Él reconocerá y colmará de honores, y le dará dominio sobre muchos y dividirá la tierra como recompensa. Por lo tanto, o te sometes a Él o estás en conflicto con Él. Él no te dejará en paz, porque esta es una guerra. Vamos a analizar. Los dos reyes del norte y del sur son enemigos de Dios. Los dos, porque están sentados a la misma mesa, están discutiendo, están haciendo alianzas. Así que los dos están bajo el control del archiengañador. Debe que los dos pertenecen a Satanás. Empleando una dialéctica hegeliana para inducir una mentalidad colectiva favorable a sus planes. Aquí tenemos a dos fuerzas aparentemente opuestas que implementan una mentalidad colectiva que está en conflicto con la palabra de Dios y con el pueblo del pacto de Dios. Es fascinante observar cómo trabajan, cómo avanzan sus planes. Tenemos la tesis, la antítesis, la síntesis. Tipológicamente, el rey del norte debe representar la alianza político-religiosa que intentará obligar al pueblo de Dios a adorar conforme a sus órdenes. Según Babilonia, intentó obligar a los hebreos a adorar conforme a sus órdenes. ¿Qué intentó hacer Nabucodonosor cuando tomó a los cautivos hebreos? Intentó obligarlos a adorar a sus dioses. Les cambió los nombres, les envió a la universidad, les educó en la religión de Babilonia. Esta es una de las fuerzas. Es Babilonia. Este es el rey del norte y su actuación. El rey del sur, geográficamente el Egipto, esclavizó al pueblo de Dios, rehusó reconocer a Jehová y el derecho de los hebreos a adorarle. No los dejaré marchar. Así que ellos no podían adorarle conforme a su conciencia. Pero tampoco los obligó a adorar a los dioses del Egipto, sino que los dejó en paz. Así que, ¿qué tipo de mentalidad es esta? Es una mentalidad de esclavitud, pero no te obliga hacia una religión. Así que es una mentalidad secular. Así que uno de los reyes debe ser un poder político-religioso y el otro un poder secular. Y los dos implementan una mentalidad que es contraria a la palabra de Dios. Así que los propósitos del rey del sur eran seculares, mientras que los del rey del norte eran político-religiosos. ¿Es correcto? Creo que cuadran perfecto. De todo modo, la destrucción viene del norte. Así que en el análisis final, lo que desea Satanás es adoración y desea ganar acceso a tu mente. Y me dijo Jehová, del norte se desatará el mal sobre todos los moradores de la tierra. Jeremías habla de Jerusalén aquí. Finalmente, el rey del norte va a invadir la Jerusalén.
Capítulo 6, 1 dice, Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad un señal de fuego sobre Bet-Akerem, porque del norte aparece el mal y destrucción grande. En los eventos finales de este planeta, el gran enemigo que debes vigilar es el rey del norte. He aquí que viene voz de rumor y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir las ciudades de Judá en devastación y guarida de dragones. Algunos están tan concentrados en observar el conflicto entre el rey del norte y del sur, entre estas dos mentalidades, que creen que el rey del norte es desdentado. Pero la Biblia nos dice que la destrucción viene de él. Jeremías 47:2, así dice Jehová, he aquí que suben aguas del norte, y se tornarán en torrente, e inundarán la tierra y su plenitud, ciudades y moradores de ellas. Y los hombres clamarán, y aullará todo morador de la tierra. Y 53, porque una nación del norte subirá contra ella, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella morre. Tanto hombres como animales se irán. Esta es una batalla para la mente. No subestimen al rey del norte, porque él viene bajo muchos disfraces. Y él tendrá preparada una filosofía para cada una de las mentalidades del planeta. No subestimen a este rey. Si miramos estos dos poderes históricamente, el rey del norte ocupaba este territorio y Babilonia en realidad está posicionada al este. Pero cuando Babilonia atacaba, siempre venía por la ruta del creciente fértil. Esta es la ruta por la cual bajaban los ejércitos. Tenían que bajar por allí por tener acceso a alimentos y lo demás necesario para un ejército. Tenían que obtener cosas vitales, no podían simplemente correr por el polvo del desierto. Por lo tanto, los ataques siempre venían del norte y el rey del sur, por supuesto, venía desde abajo. Jeremías 46:10, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, un día de venganza, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. Porque matanza será para Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra del norte, junto al río Eufrates. Así que, ¿con quién está Dios en conflicto? Con el rey del norte. Y la batalla final será contra este rey del norte, porque este rey del norte es un usurpador, porque él quiere tomar el lugar de Dios y porque él quiere adoración. En realidad, Satanás es el que desea ocupar el norte. Por esto demanda adoración, la prerrogativa única de Dios. Es interesante que en la mitología de Canaán, el dios Baal moraba en el norte. Pero el verdadero norte, el norte real, pertenece a Dios. Él es el Dios del norte. Así que tenemos dos deidades del norte. Uno es un falso Dios y el otro es el Dios verdadero. Y finalmente, el falso Dios será destruido en esa tierra junto al río Éufrates, que significa la zona del pueblo que adora al rey del norte. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, sobre las huestes angelicales, y me sentaré en el monte de la reunión en el extremo norte. Quiere esa posición, quiere el norte que le pertenece a Dios, y la posición del norte significa adoración. Así que él quiere adoración.
y por eso se coloca a sí mismo como rey del norte. Esto viene de los escritos de Luther. Luther sobre Islam y el papado, por reverendo profesor Dr. F.N. Lee. Y este es lo que pensaba Luther. Es increíble cómo veían las cosas estos reformadores. El rey de Daniel 11:36, explica el reverendo profesor Martin Luther, escribe el Dr. Lee, describe claramente al Papa que sin vergüenza grita sus decretales. Está citando a Martin Luther. Como el sol es sobre la luna, así es el Papa sobre el emperador. No el emperador, sino el Papa es el emperador, porque el emperador como un lacayo besa los pies del Papa. Este último se pone a sí mismo por encima de las Sagradas Escrituras, según dijo el profeta Daniel en 11:36, en contra del Dios de los dioses. Otros tiranos que persiguieron la palabra de Dios lo hicieron en ignorancia, pero este lo hace a sabiendas. Mientras llama la Sagrada Escritura la palabra de Dios, él quiere gobernar sobre ella. Así que se le puede llamar un Dios terrenal. En 2 de Tesalonicenses 2, Él es el descubierto como el hombre del pecado y el hijo de la perdición, que se eleva a sí mismo por encima de todo lo que es Dios, o es adorado, así que como un Dios se sienta en el templo de Dios, presentándose a sí mismo como Dios. No se le llama a hombre del pecado o hijo de perdición como a cualquier pecador individual común, sino como a una figura pública que arrastra detrás sí a otros al pecado y a la perdición. Este era el punto de vista protestante, y yo creo que este punto de vista es exacto. Martin Luther declaró con valor, si no luchas con todo tu corazón contra el impío gobierno del Papa, no puedes ser salvo. Todo el que se complace en la religión y en la adoración del papado será eternamente perdido en el mundo venidero. Si rechazas el papado, hay que esperar entrar en todo tipo de peligro, incluso perder tu vida. Pero es mucho mejor ser expuesto a estos peligros de este mundo que guardar silencio. Por eso, mientras vivo, denunciaré a mis hermanos el dolor y la peste de Babilonia, por temor a que muchos de los que están con nosotros caerán atrás como el resto en los abismos sin fondo. Estas son palabras muy fuertes. Y me pregunto si la hora de reparar la brecha que ha llegado al pensamiento protestante no debe ser reparada. De los reformadores vamos a ir a los pioneros del movimiento adventista. Los pioneros del movimiento adventista, por su estudio consagrado de la palabra de Dios, llegaron prácticamente a la misma conclusión que el poder referido en los versículos finales de Daniel 11 era el papado. Hubo una voz tolerante, la de Uriah Smith, que intentó introducir la idea de que el rey del norte era Turquía. Pero James White replicó lo siguiente y dijo, el hermano Smith dio una muy buena charla sobre Daniel 11 y sus interpretaciones parecen plausibles, pero sí, las piernas de hierro y los pies de barro cocido en el capítulo 2 representan a Roma, y la no descrita bestia con 10 cuernos y el cuerno pequeño del capítulo 7 representan a Roma, y si el cuerno pequeño, que se engrandece excesivamente en el capítulo 8, representa a Roma, entonces el rey del norte representa a Roma también. Se trata de 4 profecías paralelas, hermanos, que llegan hasta la venida de nuestro Señor. Lo interesante es que Ellen White le reprendió por decir eso, no porque había sido equivocado, sino porque lo hizo públicamente, en vez de ir a su hermano y decirle, hermano, ¿no quieres reconsiderar lo que piensas sobre eso? Así que este era el punto de vista de los protestantes, y este era el punto de vista de los pioneros adventistas.
Louis F. Ware escribe: cuando se tiene en cuenta que la última profecía de Daniel se le dio como conclusión adecuada a las muy importantes profecías que le habían precedido, se verá su importancia. Todas las anteriores profecías de Daniel tienen su culminación en esta última profecía. Esta profecía se le reveló después de haber pasado 3 semanas de ayuno y oración para obtener luz más clara sobre las profecías anteriores. ¿No creen que es importante para nosotros comprender su significado? Yo así creo. Es obvio, pues, que a menos que nos acercamos a este tema a la luz de las profecías que le han precedido, no comprenderemos correctamente el punto culminante de todas ellas: la llegada del Rey del Norte a Jerusalén. Necesitamos estudiar estas cosas. Él continúa: los dos, Daniel y Juan, predijeron los peligros, los conflictos y la liberación final, en Daniel 12. Porque cuando has pasado de Daniel 11, ya vas a casa. Juan describe estos peligros, conflictos y la liberación final del pueblo de Dios en conexión con las fuerzas satánicas de Babilonia espiritual, en Apocalipsis 13 a 19. Daniel describe las mismas cosas en conexión con el Rey del Norte. Como el Rey del Norte hace las mismas obras que el papado, solo existe una conclusión, a saber, que el Rey del Norte se refiere al papado. Estoy de acuerdo con él, ya que no hay otra conclusión posible. Este es el punto de vista de la Reforma y del Adventismo. Vamos a mirar algunos de los aspectos tipológicos del Rey del Norte, porque existen paralelas tan fascinantes que nos pueden ayudar a empezar a comprender cuáles son los eventos en desarrollo en este planeta justo ahora. Una de las tipologías aquí es la de Tiro. Y los príncipes y el rey sirven como modelos para el conflicto final. He encontrado este estudio fascinante. Ezequiel 28:2 dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así dice Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, estoy sentado en la silla de Dios en medio de los mares. ¿Dónde encontramos un lenguaje paralelo a este? Solo en las profecías relacionadas con la supremacía papal. El príncipe de Tiro está tomando aquí la posición, hablando tipológicamente, del poder papal. Se exalta a sí mismo sobre el otro Dios, cambiará los tiempos y leyes, y gobernará según su voluntad. Pero la Biblia continúa y dice: aunque tú eres hombre y no Dios, has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y 26:7 dice: porque así dice Jehová el Señor: he aquí traeré yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes del norte, con caballos y carros, y jinetes y compañías y mucha gente. Ahora, esta es una tipología dentro de una tipología. En la tipología, cuando Dios habla del rey que vendrá, no significa necesariamente que será conflictivo o no. Pero eso es interesante, pues el rey de Babilonia conquistará la ciudad de Tiro. Se trata de mentalidad. Vamos a pensar en eso. El hombre del pecado hace las mismas afirmaciones que el príncipe de Tiro. Quiere sentarse en el lugar de Dios. Está sentado en un trono, en el templo, iglesia o en la catedral, usurpando la posición de Dios y sus capacidades político-religiosas, como la bestia salida del mar, en Apocalipsis 13. Él recibe el trono y la autoridad del dragón mismo, según leemos en Apocalipsis 13. Tiro es una interesante paralela porque también representa el poder económico. Los fenicios eran comerciantes y navegantes, y el símbolo de los barcos en la Biblia representa la economía. Así que conquistando este poder, el rey del norte, Nabucodonosor, que era el rey del norte literalmente hablando,
reclama este poder económico para sí mismo y fusiona la supremacía religiosa con la supremacía económica. Así que el verdadero príncipe de Tiro es el príncipe de Babilonia. Él controla no solo el aspecto religioso, sino el económico también. Segunda Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque aquel día no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado. Tanto como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono. Tenemos todos estos versos paralelos conectando tipológicamente este pensamiento filosófico. Y grande autoridad. Ahora, ¿qué es la grande autoridad? Autoridad grande debe significar que tú controlas aquellos aspectos del mundo que te dan el control sobre la humanidad. Esto significa que debes controlar el sistema político, debes controlar el sistema educacional, el económico. Tienes que controlar todo esto para tener gran autoridad. Si no, solo tendrás algo de autoridad. Así que este trono que él toma como usurpador pertenece en realidad a Dios, porque Dios se sienta en el trono y su trono está en el norte, según describe Ezequiel, el trono como viniendo del norte. Y el reino de Dios entonces también está en el norte. Apocalipsis 7:15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono habitará entre ellos. Y Ezequiel vio esto viniendo del norte. Así que el trono de Dios está en el norte y allí él recibe adoración. Pero el usurpador puso su trono en el norte y recibe él la adoración. Es un conflicto de adoración. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Este es el mismo poder del cuerno pequeño. Y Wesley comenta, solo quiero volver atrás a lo que creían los reformadores, para que la gente pueda comprender que esto no es algo, un concepto moderno, sino una profundamente arraigada comprensión de la profecía que viene desde mucho tiempo atrás. Wesley escribe, esta bestia de revelación de Apocalipsis 13:11 es el papado romano que llegó a un punto hace ya 600 años, está ahora y estará por algo de tiempo más. Para este y ningún otro poder en la tierra está de acuerdo todo el texto y cada parte del mismo en todos los puntos. Esta bestia es un poder espiritual secular contraria al reino de Cristo. Un poder no meramente espiritual o eclesiástico, ni meramente secular y político, sino una mezcla de ambos. Esta bestia existe ahora, no en el pasado. Porque Roma existe ahora y no es hasta después de la destrucción de Roma que la bestia es arrojada en el lago. Esta es la comprensión protestante y esta mentalidad tiene que ser conquistada por el papado. ¿No sería bueno si el papado, pudiera secularizar la humanidad para limpiarla de cualquier compresión religiosa? Y una vez que ha logrado esto, mediante su conflicto hegeliano, implementar otra vez en las mentes su concepto. Primero tienes que eliminar la verdad de las mentes humanas para que luego puedas infundir tu error. Este príncipe de Tiro era Etbaal, el literal, al que se hace referencia aquí en la profecía al momento en que fue dada esa profecía. Era Etbaal. ¿Quién era Etbaal? Era el padre de Jezabel. Tenemos cosas interesantes aquí. Jezabel se casó con Acab, el rey de Israel, y llevó a la nación a adorar a Baal. Y Etbaal es príncipe. Y príncipe aquí en hebreo es Nagid, un comandante como ocupante del frente, civil, militar o religioso. Así que tenemos aquí un príncipe político religioso, un príncipe terrenal que asume la autoridad de Dios.
Es un jefe, algo excelente, un gobernador, líder, príncipe, dirigente. Primera de Reyes 16:31 nos da una genealogía. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que tomó por esposa, hablando ahora del rey de Acab, a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y Etbaal con Baal, Etbaal, rey fenicio. Así que este era el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, el gobernador, el rey terrenal. Baal significa maestro, esposo, señor, propietario. ¿Podéis ver aquí el conflicto entre Cristo y otra deidad? Ahora, ¿quién está detrás del poder papal? La Biblia dice que el dragón le dio su trono y su autoridad. Pero ¿quién está detrás de este príncipe terrenal que tenemos aquí? Vamos a transitar del príncipe al rey. Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, levanta lamentación sobre el rey de Tiro. Teníamos un príncipe y ahora tenemos un rey. Y así dice Jehová el Señor: tú eras el sello a la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. La palabra rey en original es Melech y significa rey, real, mientras que la otra palabra que se utilizó fue príncipe. Así que hay diferencias entre estas dos palabras. ¿Quién es este príncipe? Si seguimos en Ezequiel, nos va a decir quién es él. Estabas en Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Tú eres el querubín ungido que protege. Yo te puse ahí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Así que detrás del príncipe terrenal está otro príncipe, pero este otro estuvo en Edén y era el querubín ungido. Por lo tanto, ¿quién da el poder al príncipe terrenal? El dragón le da su poder. Así que tenemos exactamente la misma explicación tipológica que finalmente nos lleva al rey del norte final. Y de este modo podemos comprender que controla. No solo tiene a sus pies el mundo religioso, político religioso, pero tiene agarrado el poder económico. Continuamos con Ezequiel 28:16. El poder detrás de él, del papado. Por la amplitud de tu, ¿qué? Comercio. Te has llenado de violencia y has pecado, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció a causa de tu hermosura, describiendo la caída de Satanás. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojaré a la tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Has profanado tus santuarios, connotación religiosa, con la multitud de tus iniquidades y con la iniquidad de tus comercios. Él controla todos los aspectos económicos también. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá y te reduciré a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Aquí tenemos el conflicto entre el verdadero Dios del norte y el falso Dios del norte. El falso Dios del norte tiene a Lucifer como autoridad que le da su poder. Tipológicamente, el gobernante terrenal literal de Tiro sirve de tipo para el gobernante terrenal del tiempo del fin, y Satanás es el verdadero instigador detrás de las cortinas que le da su trono y grande autoridad. La ofensiva y la contraofensiva entre los reyes del norte y del sur tienen la intención de inducir a una mentalidad colectiva que traerá la unidad final en términos de la oposición que ambos acarician hacia el pueblo de Dios. Este es el conflicto hegeliano.
Satanás quiere sumisión total y adoración. El rey del norte es su vía para conseguir la adoración. Esto es lo que quiere. El rey del sur es su vía para conseguir incredulidad y rebelión contra Dios. Y así es como están luchando entre sí. El rey del norte en el contexto inmediato es Babilonia y representa a Babilonia del tiempo del fin, que es la fusión de los sistemas religiosos del mundo bajo el control del papado. Así que todos los sistemas religiosos deben unirse porque se trata del tema de adoración. Ahora, piensen en eso. Hay gente por ahí que afirma que el Islam es el rey del sur y el papado el rey del norte. Pero aquí tenemos un problema. ¿No buscan los dos la adoración? Por lo tanto, debe que es una mala interpretación. En realidad, ellos deben estar en armonía para poder llevar al pueblo de Dios al camino de la falsa adoración. Así que el rey del norte representa a Babilonia del tiempo del fin y la fusión de los sistemas religiosos del mundo bajo el control del papado, y los reyes del mundo se postrarán ante este sistema y le prestarán su poder, creando así la bestia político-religiosa que es controlada por la mujer, la iglesia. Finalmente, todo el mundo se rinde y camina en pos de él. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El color escarlata representa el poder romano autorizado por el dragón. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que la bestia es una iglesia, pero controla también un sistema, el sistema político. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que el rey del sur, si no representa la adoración religiosa, debe representar el contrario, la filosofía hegeliana. Así que él debe representar el humanismo, el evolucionismo, el ateísmo, el secularismo, el existencialismo. Estos son sistemas de pensamiento que llevan a la gente lejos de Dios y no conducen directamente a la adoración. Todos ellos ejerciendo su influencia para eliminar a Dios y confiando solamente en las fuerzas humanas, la sabiduría humana y los sentimientos humanos para gobernar el mundo. Y estas dos filosofías, la del rey del sur y la del rey del norte, están en aparente conflicto. Pero en realidad están a la misma mesa porque tienen el mismo jefe detrás de ellas. Todas estas ideas fueron de alguna forma u otra también propagadas e incluso iniciadas por los filósofos jesuitas como Voltaire, Descartes, Pierre Teilhard de Chardin, así como un sinnúmero de otras personas hasta hoy día. Pues si filósofos eclesiásticos, los jesuitas, están detrás de estos filósofos, quiero preguntaros algo. ¿No están el rey del sur y el rey del norte sentados a la misma mesa, discutiendo sobre cómo dominar al pueblo de Dios? Existencialismo. ¿Qué es esto? Un sustantivo. Una actitud filosófica asociada especialmente con Heidegger, Jaspers, Marcel y Sartre, y opuesta al racionalismo y empirismo. Eso hace hincapié en la posición única de la persona como agente autodeterminante, responsable de la autenticidad de sus opciones.
Esta es la filosofía moderna del mundo. Enciendes la tele y te dicen que el poder viene de tu interior. Tienes que cavar profundamente en tus recursos y sacar tu fuerza afuera. ¿No es esta la filosofía del mundo y de todos los programas de televisión del mundo? Este es un sistema de pensamiento. Pero el rey del norte es el que finalmente tendrá la última palabra. He encontrado una declaración fascinante del general Franco de España, que era un defensor acerbo del romano catolicismo. Él dice: nuestra guerra no es una guerra civil, sino una cruzada. Sí, nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros que luchamos con cristianos o musulmanes, ¿no es interesante? Somos soldados de Dios y no luchamos contra hombres, sino contra el ateísmo y el materialismo. General Franco. Así que la guerra, el conflicto entre el rey del sur y el rey del norte, es una batalla para la mente. Y la gente estarán encantados a verlo de otra manera y literalizarlo para poder sentarse en sus casas, encender la tele y mirar a ver quién va a ganar. ¿Va a ser Rusia? ¿Quién va a venir a Jerusalén? Será el Islam y a ti no te va a afectar porque tú estás mirando solo la tele. Pero esta batalla es una batalla para la mente y vendrá a todos y cada uno de nosotros individualmente. Esta es la batalla real. La otra es una falsificación, es una imitación, es un maquillaje, es una mentira. Aquí hay otra interesante tipología del conflicto norte-sur. Siempre hay que mirar la Biblia. La Biblia es un registro muy completo. Por lo tanto, hemos examinado al rey de Tiro y ese aspecto, y ahora echemos un vistazo a la tipología del norte contra el sur, porque el conflicto literal puede decirnos algo sobre el conflicto espiritual. Ahora, en el tiempo de subida al poder de Nabucodonosor, y él es el que finalmente invadió Jerusalén. En otras palabras, trató de ganar su modo de pensar y cambiarlos a otro formato religioso. Su oponente del sur fue el faraón Necao. Segunda Reyes 23-29. En aquellos días, faraón Necao, rey de Egipto, subió a ayudar al rey de Asiria, porque el rey de Asiria estaba en conflicto con la surgente Babilonia, a la cual él se suponía que era sujeto. Pero Babilonia prevaleció. Así que Necao vino para ayudar a los asirios. Él vino al río Éufrates y el rey Josías salió contra él. ¿Os recordáis eso? Pero Necao le mató en Megiddo cuando le enfrentó. Esta es una historia interesante en sí misma que miraremos en una futura conferencia. Y el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y le pusieron por rey en lugar de su padre. Y faraón Necao le encarceló en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra un tributo de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó Joacás y lo llevó a Egipto y allí murió. ¿Quién pues controlaba la Jerusalén? El rey del sur. Aquí está el conflicto. Si miras los registros históricos, te dirán, en el año 610 subió al trono y heredó una guerra contra Babilonia. En 609 su intervención en Palestina, cuando mató al rey Josías. El libro de Crónicas relata esta historia. Luego siguió la guerra con Nabopolassar, que fue el padre de Nabucodonosor, pues Babilonia empezaba a expandirse.
Aquí hay una tableta de arcilla de los últimos años de Nabopolassar, donde leemos: 3 años más tarde, el viejo rey de Babilonia, Nabopolassar, envió a su hijo Nabucodonosor contra los ejércitos egipcios. El encuentro tuvo lugar en Carquemis en el año 605, antes de la era común, pero no hay nada común en esto. En los viejos tiempos se decía antes de Cristo. Derrotando los ejércitos de Egipto, Nabucodonosor arrasa la tierra de Israel y subyuga a Joaquín, pero la noticia de la muerte de su padre precipita su regreso. Se apresura a volver, llevando consigo cautivos jóvenes de la élite de Judá, incluyendo a Daniel y sus compañeros. En 605, Nabucodonosor derrota a Necao y tenemos este conflicto, el rey del norte y el rey del sur. Primero controla al rey del sur, luego el rey del norte viene contra él y lo derrota. En 601, el ataque de Babilonia contra Egipto es rechazado. El rey del norte recibe un empuje del rey del sur. 597, pérdida de Judá. Jerusalén es capturado por los babilonios. 595, muerte de Necao II, sucedido por su hijo. El nombre de Necao es a veces borrado de sus monumentos porque la gente siente que perdió ante el rey del norte. Jeremías 46:20 dice: Egipto es como una novia muy hermosa, mas viene destrucción, viene del norte. Así que tipológicamente, literalmente, pasó de esta manera y antitipológicamente ocurrirá igual. Si vas en ese país donde tuvo lugar la batalla de Carquemish, que era en Siria, y hoy día Siria está en las noticias. Y la gente te dirá que este es el comienzo de este gran conflicto que se llevará a cabo entre el mundo cristiano y el mundo islámico, y algunos introducirán esto como el escenario del rey del norte y del rey del sur, pero temo que no es exactamente así. Estos poderes de adoración están en el mismo bando tipológicamente. Todos son sujetos al rey del norte. Así que si vamos en ese país, veremos que es un país que refleja formas primitivas. Los vehículos y las motos y las personas. El mundo es engañado de esta idea que debería agitarse y temblar de miedo a este pueblo poderoso que va a invadir la sociedad. Cuidado con estos señores, nunca se sabe qué pueden hacer. Si vas a esos lugares, es como volver atrás en una época anterior. Esta no es una batalla en la que tenemos que temer a esta gente en un conflicto militar. Aquí estamos tratando con una batalla para la mente. Ahí estoy apuntando a un tel que cuenta la historia. Un tel es un montículo de la ciudad anterior, uno encima de otro. Ahí está. Y son las excavaciones de Universidad de Edimburgo de Escocia en el campo de batalla y de este conflicto. Y nos dice que aquí en Carquemish, el rey del norte derrotó a Egipto. Y finalmente lo hará al final de los tiempos. Así el típico rey del norte dominó al típico rey del sur justo antes del ataque final de Babilonia contra la Jerusalén literal. Cuando eso ocurrió, Nabucodonosor tomó la ciudad de Jerusalén. Así que cuando el sistema de pensamiento del rey del norte va a dominar el secularismo al fin del tiempo, entonces será cuando se abrirá camino hacia la Jerusalén y la destrucción del primer templo. Y el primer antitipo de esta destrucción, Roma, el nuevo rey del norte, destruiría el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Así que las paralelas son perfectas. Un tipo tiene un antitipo que sirve como tipo para el siguiente antitipo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. No voy a tratar Daniel 9. Esta es la profecía de 70 semanas. Y después de las 62 semanas, el Mesías será cortado, mas no por sí mismo. Y el pueblo del príncipe que vendrá, Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, las devastaciones están determinadas. El conflicto final se está configurando. Y el antitipo del príncipe literal de Roma será el príncipe espiritual de la antitípica Roma. Y el mismo conflicto por la mentalidad del pueblo de Dios está a punto de desarrollarse en este mundo. En la siguiente parte de esta conferencia, vamos a examinar los últimos versículos de Daniel 11 y vamos a demostrar exactamente cómo el rey del norte invadirá la filosofía del rey del sur. Que Dios nos ayude mientras estudiemos su palabra. Amén.